Bueno, ¿cómo estáis? Porque son las 2. Nos ha tocado el último turno, que es un problema porque hay ya hambre, prisas, pero nos ha tocado una cosa buena y es que no tenemos que presentar en formato pechacucha, que es un estrés. Así que sorionak a todos los que habéis hecho el pechacucha, que ha salido muy bien. Bueno, este es un ejercicio que hemos hecho en colaboración entre Cultiva, Cultumetría y Teclac. Entonces nos hemos peleado un poquito porque hemos tenido que poner en común ideas, acordar cuáles se reflejaban en el informe y cuáles no, pero también eso ha aportado una diversidad de miradas a este tema que, bueno, estamos aquí sentados, así que tan mal no nos ha salido en lo personal, digo, ¿no? Estamos un poco lejos, pero bueno, es cuestión de... Como bien ha explicado Mireia, este ha sido un encargo que se nos hace desde Carrascan para mirar casos de buenas prácticas en el ámbito de la estimulación de la demanda cultural y creativa, y también analizar el caso de Guecho. Entonces, bueno, pues lo que os vamos a contar es la síntesis de lo que hemos podido hacer. Otra de las dificultades, voy a mirar la hora para que no se nos vaya, son las 2. Vale. Entonces, otra de las dificultades que ha tenido la realización de este informe es que, además de lo complejo que es coordinar miradas, lo hemos hecho partiendo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ha sido un ejercicio de escucha a otros proyectos y de observación a otros proyectos. No sabíamos lo que nos iban a contar y, por lo tanto, aunque intuíamos qué era lo que queríamos resaltar, mucho dependía del discurso de aquellas organizaciones a las que, como luego explicará Aitzol, hemos entrevistado. Algunas aclaraciones antes de continuar. Partimos de la idea de que estimular la demanda cultural y creativa se puede hacer desde manifestaciones culturales y artísticas, pero no solo, también desde proyectos que están vinculados al pensamiento creativo. Y esto nos lleva a un concepto muy amplio de las audiencias, que ya se ha comentado anteriormente. Siendo esto así, debíamos buscar casos a observar de distinta naturaleza, públicos y privados, grandes y pequeños, que tuvieran el arte y la cultura como fin, pero también como herramienta. Los objetivos que acordamos fueron que el informe recogiera buenas prácticas, pero también malas prácticas y reflexiones vinculadas, porque a todos en la vida las cosas nos salen bien y mal, pero todo es constructivo. Que el informe recogiera prácticas comunes entre distintos, pero también prácticas singulares significativas, que pudieran ser escalables. Que el informe sirviera a Guecho, porque nos ha apoyado en la elaboración de este informe, pero que también fuera interesante para cualquier persona que se aproximara al trabajo y que fuera un informe apetecible. Así que no sé si lo hemos conseguido, pero bueno. Orduan, Aitzol, kontatuko diguzu nola pentsatu dugun informea ze parte dituen eta bar. Eskerrik asko. Bueno, Guardión, primero voy a explicar por qué estoy yo aquí y no está Inchane, que es la persona que desde Cultiva ha participado de este proyecto, y está muy relacionado con la temática de la jornada de hoy. Inchane tiene pánico a enfrentarse a la audiencia y, por lo tanto, me ha pedido que sea yo quien venga aquí a explicar lo que ha consistido nuestra parte, o no, bueno, lo que hemos acordado que vamos a contar nosotros desde Cultiva de esto. Bueno,
El informe se ha estructurado en dos bloques fundamentales. Uno primero de análisis, de escucha, como ha mencionado Irene, y uno segundo más de conclusiones o de síntesis y algunas recomendaciones. En la primera parte de análisis se han estudiado a su vez el caso de Getxo y casos de éxito en contextos locales, nacionales e internacionales ligados a los ámbitos de estudio que hemos analizado también en Getxo. En Getxo nos hemos entrevistado con dos áreas del ayuntamiento que se dedican a la gestión de la cultura o que tienen la cultura como medio, como fin, que son el aula de cultura y la música escola. Y con otras 4 áreas del ayuntamiento que trabajan de manera colateral, digamos, con la cultura, que son las áreas de juventud, promoción económica, inmigración, interculturalidad y turismo. Y por otro lado, en los casos locales, nacionales e internacionales, hemos interactuado con 17 organizaciones o proyectos muy diversos entre sí, pero que tenían relación con los 6 ámbitos que también hemos analizado en Getxo. En este bloque de abierto, digamos, no perteneciente al ámbito local de Getxo, hemos intentado establecer unos criterios de diversidad que tienen que ver con el ámbito de trabajo, con el contexto donde trabajan, con el sector, con el tamaño, etcétera, etcétera. Y de esta primera parte de análisis hemos elaborado el segundo bloque del trabajo en el que está en el informe, que tiene que ver con una síntesis de conclusiones y una propuesta de indicadores para el caso de Getxo. En cuanto a la metodología, deciros que ha sido una metodología muy abierta, donde se ha basado en la escucha y en la observación, tal y como ha dicho Irene. Y en cuanto al caso Getxo, se han utilizado, se han desarrollado a través de entrevistas presenciales que han sido grabadas y transcritas. Y por otro lado, para los casos abiertos del contexto local, nacional e internacional, se han elaborado unos formularios idénticos para todos, cuyas respuestas se han obtenido por escrito y se han tramitado y gestionado para obtener los resultados. Vale, es que ricasco. Bueno, os ponemos este anexo para que veáis así por encima los 4 tipos de cuestionarios que hemos utilizado y que están en uno de los anexos del informe. Bueno, pues vamos a hacer la síntesis de la síntesis. Una de las primeras cosas que acordamos era que el trabajo con la infancia y la juventud tenía que tener un espacio exclusivo en este informe, porque como ya se ha apuntado anteriormente, lo decía Pilar, no hay desarrollo de audiencias si no se interviene sobre estos públicos, que son ciudadanos hoy, que tienen derecho al arte y la cultura, que son ciudadanos y ciudadanas que además son tractores de otros públicos, que son las personas adultas que les acompañan, y porque son público hoy, pero son también público mañana. Y también, como se citaba anteriormente, lo dice la neurociencia, cuanto antes, más temprana sea la relación con el arte y la cultura, más sólida será la relación que esa persona tenga con estos ámbitos en el futuro. El Més Petit de Tots ha sido uno de los proyectos que hemos entrevistado. Vamos a poner aquí algunas de las citas que recoge el informe. No están aquí en esta presentación presentes todos los agentes a los que hemos entrevistado, pero bueno, pues hemos rescatado las ideas que nos parecía podían vertebrar esta presentación, que ha de ser más breve. Una de las conclusiones en materia de estimulación de la demanda cultural y creativa, hablando de infancia y juventud,
es que en el caso de la pequeña infancia, del trabajo con los más pequeñitos, el esmero en la atención es fundamental. Nos lo decían desde este proyecto. Cuando los niños y las niñas participan de una experiencia artística, la situación cambia cuando lo hacen con su escuela o cuando lo hacen con sus aitas y con sus amás. La atención, por lo tanto, ha de ser diferente. Y desde este festival nos comentaban lo difícil que es cuidar este aspecto de la atención, porque por cuestiones presupuestarias esos servicios están externalizados y es más difícil formar a las personas, que esas personas crean de verdad en la importancia de ese detalle, y que ellas han encontrado una manera de hacerlo, que es colaborando con estudiantes en prácticas en la universidad, que se están formando para trabajar con pequeñitos y que a través del voluntariado ellos ayudan al personal de sala a atender a las familias. Hablando de juventud, antes Anne mencionaba lo difícil, la dificultad que existe porque las audiencias son cada vez mayores, y la dificultad que existe por llegar a los públicos más jóvenes. Nos comentaban desde varios proyectos, también desde el Ayuntamiento de Guecho, la importancia de segmentar, no hablar de juventud, sino hacer todo, hilar mucho más fino. Siñesba nos hablaba de que están dando pasos en atraer a jóvenes de 16 años, pero no lo consiguen con jóvenes de 14 a 16. Fijaos, son apenas 2 años de diferencia, pero es realmente significativo lo que una persona vive en una edad o en la otra. Por lo tanto, a la hora de trabajar con la juventud, la segmentación minuciosa como una línea de trabajo importantísima para estimular la demanda cultural y creativa. Si hablamos de infancia y de juventud, tenemos que hablar también del ámbito educativo, de los proyectos que se desarrollan en este ámbito. Y varios de los proyectos entrevistados nos hablaban de cómo ha cambiado en los últimos años el trabajo que se hace con los centros, porque antes se diseñaba un proyecto y se iba a distintos centros, y ahora esa fórmula ya no vale. Hay que diseñar un proyecto específico para cada centro, porque ha de responder a las necesidades, a los deseos de esa comunidad en concreto. Y ahí viene la fórmula del éxito de ese proyecto, pero también la dificultad, cómo hacer sostenible económicamente el estar continuamente generando proyectos ad hoc para cada centro educativo. Si salimos de la infancia y la juventud, hacemos un zoom out y hablamos ya de públicos también adultos. Otro acuerdo al que hemos llegado en la elaboración de este informe es que íbamos a pensar en 3 claves que vienen desde las políticas europeas en materia de estimulación de la demanda cultural y creativa, desarrollo de audiencias, trabajo con los públicos, que son la profundización, la ampliación y la diversificación. Profundizamos cuando vamos más allá en la relación con los públicos que ya tenemos, cuando estamos más cerca de ellos. Ampliamos cuando logramos que más personas de perfiles parecidos a los que tenemos se sientan atraídas por nuestro proyecto, y diversificamos cuando conseguimos que distintos perfiles vengan y participen de nuestro proyecto. En esta clave hemos elaborado las entrevistas que hemos realizado. En cuanto a la profundización, si veis este panel, os fijaréis que en la columna de profundización las bolitas
están más a mi izquierda y a vuestra derecha, ¿no? Preguntábamos a los proyectos cuánta importancia le daban a profundizar la relación con sus públicos al inicio de su proyecto y a día de hoy. La profundización era importante al inicio y en la mayoría de los casos sigue siendo muy importante en la actualidad, incluso más, que es algo que no siempre pasa en cuanto a la ampliación y a la diversificación. ¿Por qué? Porque los proyectos nos cuentan que profundizar no es solo un objetivo, sino también una estrategia para ampliar y para diversificar. Es decir, que los públicos que ya tenemos son fundamentales para llegar a otras personas. Para profundizar, ¿qué necesitamos? Tiempo, que los proyectos cuenten con tiempo para ser desarrollados. Nos lo contaban desde La Nana, que es un proyecto que se desarrolla en México. La Nana tiene hoy personas que acuden a su espacio que empezaron a hacerlo de niños y niñas y ahora son público adulto que va con sus hijos y con sus hijas. Pero claro, eso pasa porque el proyecto tiene años de vida. Al igual que el tiempo, otra cuestión fundamental es el presupuesto. Y estas dos cosas tienen que ver con las políticas públicas. Ahora, comentabais también que las instituciones han de proteger a la sociedad civil y a los agentes privados en el desarrollo de sus proyectos. Y una manera de hacerlo es dando margen temporal y habilitando presupuesto para ello. Porque trabajar con los públicos es algo que se puede hacer con voluntad, pero también necesita dinero. Y otra de las cuestiones que además se ha mencionado a lo largo de esta jornada, muy vinculada a la profundización según las entrevistas que hemos realizado, ha sido el diseño participativo de los proyectos. Lo contaba Sarean, lo contaba Mobiltic, lo contaba Anne también con el proyecto Creative People and Places. Aunque esto nos sitúe en un terreno desconocido, porque no sabemos muy bien dónde va a ir a parar ese proyecto, es importante que las personas que ya forman parte de la comunidad de los proyectos se sientan además con voz y voto para decidir el desarrollo de los mismos. Perdón, es que tengo un catarro. Bueno, entonces pasamos a la diversificación. Al hablar de diversificación teníamos que hablar de la atención a las personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social. Unos públicos que no siempre se piensan y que no siempre que se piensan pueden ser abordados por cuestiones presupuestarias fundamentalmente. Uno de los casos que hemos entrevistado en el informe es Apropa Cultura, que es un proyecto específicamente dirigido a atender a personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social y atender a su participación cultural. Desde Apropa Cultura, que es un proyecto específicamente dirigido a este objetivo, apuntan que no cuentan con los recursos suficientes para atender a todos los grupos a los que les gustaría y que, por lo tanto, lo que han decidido es, ante la falta de recursos, concretar unos objetivos realistas y factibles y que, por ejemplo, cada año se proponen trabajar con un público concreto. De esta manera van dando pasos que, aunque pequeñitos, son importantes. Otra manera de diversificar, nos la apuntaban varios proyectos y también se apuntaba desde el área de cultura de Getxo, abordar temáticas de interés general desde los proyectos, de manera que podamos acercarnos a personas que tienen un interés sobre una temática concreta
y ofrecerles esa aproximación, pero desde el arte y la cultura. Desde el área de cultura de Getxo nos hablaban del trabajo que están haciendo en coherencia con las prioridades que se han marcado desde el Departamento de Promoción Económica, que en este caso son turismo, deporte e ICCs, y que por lo tanto algunas de sus acciones, de las acciones del Departamento de Cultura, se alinean con las prioridades de su departamento vecino. Otra de las estrategias posibles es la de hibridar. Hemos hablado, por ejemplo, de hibridar, de llevar a artistas al ámbito empresarial. También nos lo contaban desde Matera Hub, que es un proyecto que se desarrolla desde Italia, pero que tiene gran carácter internacional, y es una manera, también en alusión a lo que comentaba Richie antes, de los públicos tangenciales, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy aquí va a tener probablemente efectos en otras personas, al igual que las intervenciones que se hacen en un ámbito empresarial que no tiene nada que ver con el sector, puede afectar a la estimulación de la demanda cultural y creativa. Ampliar. Una estrategia posible para ampliar es el trabajo en red. Colaborar para superar obstáculos, mencionaba antes Anne. Y desde el taller Topotesia, que es otro de los proyectos entrevistados, nos apuntaban, nos decían que cuanto más nutrientes tiene el proyecto, más rico es este y más efectivo es en su llamada a otros públicos. El Sarean nos hablaba del proyecto Curruscu, que bueno, pues, a través de la colaboración con personas vinculadas a su proyecto, intensifican, ganan capacidad para llegar a otras personas nuevas, ¿no? La investigación como una estrategia posible para ampliar. Desde el Archivo de las Artes Escénicas y la Música de Navarra nos contaban que darle un peso importante a la investigación en su proyecto les ayuda a medir la credibilidad que tiene el proyecto y a tener un termómetro del prestigio que tiene la institución, por lo tanto a ajustar acciones y así poder llegar a más personas, poder ampliar la demanda para con su proyecto. Y por último, en relación a la ampliación, otra de las estrategias posibles que nos han contado los casos entrevistados es la participación en proyectos europeos. ¿Por qué? Pues porque se abre el campo de acción para que nuevos públicos entren en contacto con el proyecto y porque además se aprende muchísimo. Y ese aprendizaje tiene una incidencia directa en cómo desde las organizaciones trabajamos los públicos. Se ha mencionado, por ejemplo, el caso de Adeste Plus, el caso de Connect, que son proyectos europeos que trabajan la formación de los profesionales que trabajan con los públicos. Si hacemos una panorámica un poco más amplia y salimos de la profundización, de la ampliación y la diversificación y nos vamos a algunos aspectos comunes a estos tres objetivos, debemos hablar de cuidar a los equipos de trabajo, de la importancia de mirar qué es lo que está pasando con las personas que forman parte de nuestra organización, de transversalizar el trabajo con los públicos, que también se ha mencionado en la presentación de Anne, de ofrecer formación a esos profesionales y también de cuidar a los servicios externos que ayudan en el desarrollo de la actividad de los proyectos. Desde el Ayuntamiento de Getxo nos comentaban
que desde el área de juventud, que ellos dan muchísima importancia a las condiciones laborales a la hora de contratar los servicios externos, y esto es una manera de cuidar a los equipos de trabajo. Otra de las piezas fundamentales de las líneas de trabajo, me estoy yendo mucho, ¿no? Tenemos que ir terminando. Vale, vaya, Álvaro. Bien, para responderte. Pues entonces, venga, pues termino. Otra cosa fundamental es evaluar los proyectos para ajustarlos, para informar sobre ellos y para ponerlos en valor, para incidir en la demanda cultural y creativa, y además poner en valor la escucha y la observación como métodos lícitos de evaluación y, por supuesto, ofrecer proyectos de calidad que apelen a la emoción. Y Álvaro nos cuenta brevemente el panel de indicadores que hemos diseñado. Justo voy a hablar de indicadores antes de comer, no es el mejor aperitivo, lo siento, pero tampoco voy a entrar de manera profunda en cómo hemos diseñado los indicadores y de qué datos creemos que se pueden alimentar para que sea efectiva esta estimulación de las audiencias por parte de Getxo. Solo resaltar que todo lo que ha comentado Irene, de manera, digamos, departamentalizada, ha sacado a relucir una serie de palabras clave o keywords. Es decir, todo esto de la medición parte de un hecho observacional. Si estamos hablando con los técnicos y técnicas del municipio y sale a relucir que la palabra colaboración y más necesidad de ella y tal, pues podemos ir intuyendo que esto puede ser un indicador para luego alimentarlo de indicadores. Evaluar todo esto es como si yo ahora mismo estoy evaluando esta pequeña chapa que os voy a dar mirándoos a los que estáis aquí. Puedo ver lo aburrido que puede ser, pues por cuántas veces estáis mirando el móvil, no miro a nadie, Richie, o cuántas veces bostezáis, o me da igual, os puede sonar la tripa, o cualquier elemento aproximativo que me indique que no está yendo por el buen camino y que os estáis aburriendo, pero tampoco es conclusivo, porque si bostezáis, habéis podido tener una noche mala por cualquier otro motivo, si miráis el móvil es porque estaréis muy ocupados y tenéis que intentar hacer en este mundillo en el que estamos de la cultura, pues todo a la vez y por lo tanto mandar mails o lo que sea. Es decir, que todo está sujeto a interpretaciones. Cuando diseñamos los indicadores para las audiencias, pensamos, como os decíamos, en las buenas prácticas que hemos ido sacando, en las entrevistas que hemos hecho in situ a la gente técnica del ayuntamiento y conformamos una serie de claves. Creo que se llama Alex, el de Nondic, que hablaba de citaba a su profesor universitario de manera constante. Yo también cito a uno que tuve que nos decía que el trabajo de la investigación, y esto no es más que investigación, prueba, ensayo y error, consiste en hacerse preguntas porque si encontramos las respuestas nos quedamos sin trabajo, básicamente. Entonces, todo esto viene un poco a colación con esta manera de pensar, de innovar, que no hay nada cerrado, pero sí a la hora de diseñar unos indicadores tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, esta gente de la derecha no le está interesando nada, lo estoy observando, os puedo observar a todos. En ese sentido, no es que me estaba llegando la... Pero está haciendo posible que luego esto lo pueda ver la gente porque sí, lo está grabando y va a estar por supuesto, en YouTube. Es decir, estamos interpretando los datos de una manera distinta, que es un poco a lo que voy. Simplemente os invito a que echéis un vistazo a estos indicadores que hemos diseñado, a los datos que los alimentan, a que veáis que tiene una secuencia cronológica más o menos lógica, valga la redundancia. Algunos se toman a corto plazo, otros a medio y otros más a largo, pero siempre partiendo de una hipótesis de partida, siempre pensando en que las acciones que nosotros vamos a hacer van a estimular las audiencias de un lado u otro. También reseñar que aquí hemos utilizado una palabra más o menos consensuada que se llama agente activo y no agente cultural y creativo, porque entendemos, y por eso entrevistamos a gente de turismo o a gente de promoción económica de otras áreas, que no es solo relativas las audiencias a la cultura. Entonces, vuelvo a lo de antes, hay que definir muy bien qué es lo que queremos medir y a partir de ahí el resto viene más o menos rodado. ¿Tenéis mucha hambre ya? Y voy acabando. Sin más, que le echéis un vistazo y que estamos, no lo sé, disponibles para responderos a dudas si tenéis o si sirven para vuestros proyectos, porque la idea es que la metodología sea extrapolable, pues que lo uséis libremente.
Vale, es que ricasco. Muchas gracias, Irene, Aichol y Álvaro. Lo dicho, si alguien tiene alguna duda, es el momento, porque no os vamos a dejar sin ese espacio, pero si no, a la hora de comer también pueden acercarse a comentar este arduo informe que os agradecemos que hayáis tenido que sintetizar tanto, sobre todo porque se deduce que ha habido mucho trabajo detrás, así que os hemos estado como metiendo presión por ser los últimos, pero muchísimas gracias por el trabajo desarrollado. Interesante en cualquier caso. Así que no sé si alguien les quiere comentar algo en este momento y si no, pasamos a cerrar enseguida la jornada. Amaya, perdón. ¿Está publicado o es programado Sí. que esté publicable? Sí. Sí, se publicará en los canales de Carrascan, así que estará disponible para qué. Pues exactamente no sé cuándo, pero vamos, el informe está. La semana que viene, pues la semana que viene. ¿Y Pilar? Sí. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre algo que ha apuntado también Anne, que tiene que ver con las pequeñas y con las jóvenes audiencias a las cuales no se les puede normalmente entrevistar y por lo tanto no se puede reflejar nunca los datos dentro de los trabajos de investigación que hacemos. Pero también creo que, aparte de los elementos cualitativos que necesitamos también evaluar, porque a menudo hacemos, pero no tenemos el tiempo de evaluar y es importante evaluar, pero yo creo que también lo cualitativo también es importante de poder evaluarlo. Me estaba acordando del Mes Petit de Tos, de la última edición, que había una idea de decir cuántas emociones había sido capaz de generar ese proyecto en un momento, qué impacto había tenido sobre todas las audiencias pequeñas y familias que habían participado en el proyecto, ¿no? Como veo que me miras a mí y me doy para aludido, te contesto. Por supuesto que nos centramos en lo cualitativo porque entendemos que los impactos de la cultura, y eso creo que los que estamos aquí estamos convencidos, van más allá desde el punto de vista económico, etcétera. De alguna manera intentamos buscar las variables que más se aproximen a ese parámetro cualitativo que os he medido, que puede ser la emoción, y podemos poner un montón de ejemplos y hacer un montón de seguimientos. En definitiva, cuando entramos en una organización a medir su impacto, no venimos como paracaidistas que decimos lo tienes que hacer así, sino que ayudamos a ponerle números a tus intuiciones. Y tus intuiciones son que la gente es más feliz porque viene a tus eventos, pues vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a llegar a eso. Lo que decía Richie antes, también de cómo podemos llegar o afectar, mejor dicho, a gente que no conoce nuestro proyecto ni nunca no lo conocerá, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer para pensar en esos intangibles, en esos impactos más a largo plazo que a lo mejor no podemos medir porque no tenemos recursos, pero que dependen de nuestra actividad. Entonces, lo cuantitativo se utiliza para ponerle números a esos parámetros cualitativos y hay una parte que me he dejado en la presentación que tiene que ver con los recursos de los que disponemos y las herramientas que seamos capaces de contar determinadas acciones que dependen de nosotros para luego tener en cuenta cómo pueden afectar a medio y a largo plazo en otros estratos o a otra gente, a otras colectividades, etc. Y respecto a lo que decías de los niños que no se pueden entrevistar, nosotros, de hecho, empezamos a colaborar juntos con TECLAC a través del proyecto Nuevos Creadores de ¿cómo se llama el colegio? Trabenco de Leganés, en el que había niños pequeños, unos más mayores, profesores, padres, etcétera, y algunos sí que es verdad que no se les puede hacer preguntas, pero vuelvo a lo de antes, a la observación. A ver si los chavales, pues de alguna manera nos muestran que su clima de seguridad, la edad que tienen, ha aumentado gracias a la pieza de creación artística que están haciendo. Entonces, los datos no se tienen que entender como ratios, como porcentajes, siempre desde el punto de vista financiero, sino intentando desde la observación materializarlo de alguna manera.